Y vamos a leer el versículo 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Leámoslo nuevamente. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Señor, gracias por Salomón, por la enseñanza que impartiste a través de él y por dejarla en tu palabra, de forma que todos podamos acceder a ellas para nuestra edificación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es, en signo de interrogación, ¿hijo sabio o hijo necio? Dios instituyó la familia como la célula principal de la sociedad, y esto no solo es comprendido y entendido por la Escritura, sino que aún la sociedad en general ha entendido que esto es verdad. Si las familias flaquean, las ciudades flaquean, los países flaquean, el mundo flaquea. Es por esto que el continuo ataque de Satán contra de esta santa institución no es un accidente, no es algo casual, es algo intencional. No es casualidad que cada día surjan nuevas sutilezas que buscan destruir, alterar, cambiar, medrar el diseño de familia que Dios instituyó, alterar los roles que Dios entregó a cada uno de los miembros de una familia. El ser humano es influenciado en todas las áreas de su vida, tanto material e inmaterial, por su entorno familiar, por su entorno social, por su contexto laboral, por su herencia biológica. Pero no hay una esfera de mayor impacto e importancia en la vida de un individuo que el hogar. Dios asignó un hombre y una mujer para guiar bajo el rol de padre y madre a los hijos. No es el Estado, no son las instituciones educativas las encargadas de este santo deber, son los padres. Pero es importante también enseñar que los hijos también tienen una importante comisión para que los hogares sean sanos, sean cálidos, sean saludables, sean amenos. Es común que el énfasis al hablar del hogar siempre recaiga sobre la responsabilidad de los padres, y sin lugar a dudas así es. Como padres tenemos una responsabilidad primaria, pero también es común que sobreenfaticemos la responsabilidad de los padres y descuidemos la obligación de recordarle a los hijos la importancia de su rol en la vida del hogar. Continuamente hablamos al padre, a la madre, ponemos las grandes exigencias que hay sobre estos roles, pero muchas veces no somos tan diligentes para recordar a los hijos la gran responsabilidad que ha puesto Dios sobre hijos. Y todos acá lo somos. Tenemos un deber: cumplir con la tarea que Dios nos comisionó. Algunos de esos aspectos de ese deber son los que estudiaremos hoy. Puede alguno estar pensando, bueno, esta enseñanza no es para mí porque mis padres ya no viven. Pues déjame decirte que aunque la instrucción inmediata sobre la palabra padre o madre es en ese vínculo biológico que hemos recibido, también hay una extensión a este principio cuando hablamos del quinto mandamiento de honrar a padre y madre. Y ese principio también está puesto y dirigido hacia todas las figuras de autoridad que Dios nos ha puesto. Pues en un sentido esas figuras tienen un rol de paternidad sobre nosotros, de guiarnos e instruirnos. Entonces, aunque el sentido primario
son los padres y los hijos en el vínculo biológico, también debemos entender que aún en aquel momento en que ya no tenemos nuestros padres biológicos, seguimos teniendo en un sentido padres espirituales a quienes honrar, a quienes servir, autoridades que Dios ha puesto por gracia para guiarnos e instruirnos en el camino, y a ellos también les debemos gratitud y honra. El pasaje que hoy gobierna nuestro estudio se dirige a los hijos. Y este pasaje muestra la incidencia que tiene el rol de los hijos sobre el estado de ánimo de los padres. Un hijo puede ser facilitador de que los padres gocen de mucha alegría o de enorme tristeza. Como hijo, ¿qué produces a tus padres? ¿Alegría o tristeza? La estructura entonces de este pasaje vamos a verla en 3 aforismos de Salomón o Mishal. Segundo, el hijo sabio. Y tercero, el hijo necio. Si notaron bien, el capítulo 10 inicia con esta afirmación: los proverbios de Salomón. Acá en el capítulo 10 empieza una nueva sección en todo el libro. Hay un cambio importante en la forma que el escritor ahora se dirige a la audiencia. Del versículo 1 hasta el capítulo 22 al 16 vamos a ver este importante cambio. Ya no vamos a ver más discursos grandes como lo vimos del capítulo 1 al capítulo 9. Ahora se centra la enseñanza en aforismos de un solo versículo o quizás 2 versículos, y ya vamos a ver qué significa esa palabra aforismo. El aforismo tiene una importancia en la enseñanza. Cuando hablamos de aforismo, en el hebreo estamos hablando de un mashal, que es una súplica, una frase corta o sentencia breve que se pone como regla. O sea, es un consejo con autoridad que debe ser escuchado, que hace bien a aquel que lo atienda. Y vamos a empezar a ver pequeños consejos en cada versículo. Y estos generalmente se presentan de 3 formas. Hay un paralelismo sinónimo, es decir, en un versículo van a haber 2 enunciados. Y el primero dice lo mismo que el segundo, a veces con diferentes palabras. Podemos encontrar en el mismo pasaje un paralelismo antitético. ¿Qué quiere decir eso? Que el primero dice algo y el segundo es una antítesis del primero, como el que vamos a ver hoy. Habla de el sabio y el necio, del generoso y del tacaño, del justo y del injusto. Eso es una antítesis en el sentido de las enseñanzas. Y sintético es que el primero enuncia algo y el otro lo sintetiza o sintetiza 2 ideas en un mismo pasaje. Eso es más o menos lo que vamos a encontrar en la estructura de Proverbios, y una estructura que es muy similar también en los Salmos. En el lenguaje poético de las Escrituras siempre vamos a encontrar paralelismos sinónimos, antitéticos o sintéticos. Y eso nos ayuda a tener claridad de lo que quiere promover el escritor. Aquellos que les gustan los datos específicos, esta sección que vamos a estudiar, que va hasta el capítulo 22, tiene más o menos 375 aforismos, 375 instrucciones que los padres judíos se encargaban de enseñarle a sus hijos para que las memorizaran, y no solo las memorizaban, sino que les enseñaban su uso práctico. La primera sección en esta nueva parte del libro, que va del 10.1 hasta el 15.33, hay más o menos 180 aforismos o mashales, con una característica especial: están en forma antitética, algo positivo y algo negativo, algo bueno y su contraste con algo
malo. Veamos entonces lo que quiere presentarnos hoy la Escritura. Lo primero que es notable es que este versículo 1 subraya el impacto del hogar sobre la vida de un hijo, pero también el impacto de la vida y la conducta de un hijo sobre los padres. ¿Nota la relación? Todo lo que nosotros como padres hacemos tiene un impacto ¿sobre quién? Sobre los hijos. Pero todo lo que los hijos hacen tiene un impacto ¿sobre quién? Sobre los padres. Esta relación es inseparable. Este proverbio presupone un hogar que tiene un padre y una madre comprometidos a la palabra de Dios y al hijo cuando éste es joven y está bajo el cuidado de sus padres. Esa es la intención principal, pero no por ello significa que aquí no hay una enseñanza para aquellos que no viven con sus padres o para aquellos que no lo tienen. Luego de explicar entonces qué son estos aforismos, qué son aforismos, instrucciones breves. ¿Para qué? Para la vida práctica. ¿Qué deben ser qué? Obedecidos o atendidos y que harán gran bien a quien los escucha. Luego dice, el hijo sabio alegra al padre. El hijo sabio alegra al padre y el hijo necio, ¿qué dice el texto? Es tristeza de su madre. ¿Qué personas son mencionadas en este texto de la vida familiar? Papá, mamá y los hijos. La estructura completa de un hogar. ¿Qué es el hijo sabio? Y en este punto tenemos que traer a memoria todo lo que hemos visto hasta acá del libro de Proverbios, porque los primeros 9 capítulos tuvimos una presentación entre dos mujeres, la sabiduría como una mujer y la necedad como otra mujer. Así pues, el escritor entonces está trayendo a colación de su audiencia, un hijo sabio es ¿quién? Aquel que atiende, que guarda, que pone por obra todo lo que la sabiduría nos enseñó en los primeros 9 capítulos. La sabiduría parte de tener presente, atesorar y guardar en el corazón, llevar a todo lugar las verdades que aquí fueron expuestas. ¿Cuáles verdades? Sabio es aquel que se cuida de todo tipo de fornicación, de todo tipo de inmoralidad, que se cuida del adulterio. Sabio es aquel que atiende la enseñanza de la sabiduría, que dice que debe dársele la espalda a la pereza y a la negligencia, que debe alejarse el corazón del hombre de las deudas, que no debemos salir fiadores de nadie, que debemos atesorar las verdades de Dios, que debemos llevar a todas partes la misericordia y la verdad, que debemos guardar el consejo de los padres y ponerlos por obra. Eso es un hijo sabio. Sabio no es quien piensa ser sabio en su propio parecer, eso es necedad. Es curioso el corazón del joven cuando presenta con arrogancia su condición. Es que yo vivo a mi manera. Es que yo he aprendido a vivir de cierta forma y me ha funcionado. Si es contraria a la escritura es necedad. No eres sabio, eres necio. El sabio escucha consejo, el necio cree que puede vivir solo bajo sus propios criterios. El sabio necesita de otros, el necio cree que no necesita de nadie. Acá pues se dirige entonces al sabio. Y para precisar la definición de sabiduría que hemos venido entregando, tiene que ver con el buen sentido común, pero lo hemos presentado como un don de Dios. No es algo que el hombre puede producir, es un don que Dios
da. Y este don es el que lleva a un corazón a vivir en reverencia al Señor y en obediencia a sus mandamientos. Ser sabio es recibir un don de Dios que hace que nuestro corazón se incline a todo lo santo y a todo lo piadoso. El trabajo de un padre y una madre no es sencillo, ¿cierto? Es muy difícil, requiere gran esfuerzo, dedicación y abnegación. Y muchos hijos agradecidos muchas veces se hacen esta pregunta: ¿y qué puedo hacer para agradecer a mis padres todo lo que hicieron por mí? Y muchos con buenas intenciones le regalan una casa, un carro, buenas provisiones, y esto no está mal. Pero hay algo de mayor valor para un padre que las retribuciones económicas de un hijo, y es que, Salomón lo dice, que seas sabio. Ese es el mejor regalo que puedes entregarle a un padre, ser sabio. No hay algo de mayor valor que esto. Un padre experimenta mayor alegría cuando un hijo obedece a Dios, cuando un hijo escoge lo santo y da la espalda al pecado, que cualquier provisión material. Porque la alegría de una provisión material es temporal y pasajera. Pero la alegría, el gozo que un padre experimenta al ver que un hijo toma decisiones con acierto, no se compara a nada de lo que puede producir este mundo. ¿Qué puedes hacer, oh hijo, para agradecer a tus padres o a aquellos que Dios hoy ha puesto como tus padres espirituales o a aquellas autoridades que Dios ha puesto para guiar tu camino? Es atender al buen consejo que ellos te entregan. Es apartarte del mal y escoger el bien. Ese es el regalo que tú puedes dar a aquellos que Dios ha puesto para enseñarte y para instruirte. Cuando dices no a la inmoralidad, cuando dices no a la negligencia, cuando dices no a la mediocridad. Acompáñeme a Proverbios 23:15 para que veamos qué otras formas muestra el escritor acerca de esto. Proverbios 23:15, 16. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Hijos, si actúas con sabiduría, el corazón de tu Padre se alegrará. Las entrañas se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Nota el énfasis que le está dando el escritor. Es una alegría que penetra lo más íntimo. La alegría de un padre no está en tener un gran millonario, un gran profesional, aunque esto en un sentido es bueno para un padre. Pero todo esto quedará opacado por la necedad. Porque lo que más importa de verdad en el corazón de un padre y aquello que traerá una alegría que traspase lo más íntimo de su ser es que un hijo sea sabio, que un hijo goce del don de Dios que hace que el corazón se incline hacia lo recto. Y esto va a transformar la forma en la que como hijos oramos. Oh Señor, permíteme darle una casa a mis padres, y qué bien que lo anheles. Pero eso no puede ser más urgente que decirle: oh Señor, dame un corazón sabio para que produzcan mis padres, terrenales o espirituales, una alegría que llegue hasta sus entrañas, una alegría intensa. Proverbios 23, 24 y 25 dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que dio a luz. ¿Cuándo?
Cuando hay justicia y sabiduría en un hijo, hijos, roguemos para que nuestro actuar sea sabio y traigamos enorme alegría a nuestras casas, a nuestros padres, una alegría que penetre hasta las entrañas. Proverbios 29:3 en la parte A dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. No dice el hijo que da muchas riquezas al padre, el hijo que da muchas propiedades al padre. No está mal dar provisión económica a nuestros padres, pero eso es secundario. Nuestros padres se alegrarán cuando vean sabiduría. Y esa es la comisión. Pero ahora pasa el escritor también a la advertencia. Si haces esto, traerás alegría a casa. Pero si actúas con necedad, traerás tristeza a tu casa. Y acá cuando habla de necedad, no está hablando del hijo que nunca ha sido instruido, no. Está hablando del hijo que, habiendo sido instruido en lo correcto, actúa con indiferencia a la instrucción. Necio no es aquel que simplemente es desobediente por ignorancia. El necio es aquel que ignora, que desprecia la instrucción, que es irresponsable frente a la vida y es orgulloso de sí mismo. Esa es la necedad. Y un hijo o es sabio o es necio, no hay un término medio. O somos sabios y alegramos el corazón de nuestros padres, o somos necios e ignoramos la instrucción de Dios dada a través de nuestros padres y seguimos viviendo de manera irresponsable y orgullosa. La necedad y el orgullo son sinónimos. Siempre están juntas. El necio es orgulloso, el orgulloso es necio. No hay un necio humilde, ni un orgulloso sabio. Miren lo que dice Proverbios en el capítulo 1:22. El escritor hizo énfasis en esto desde el comienzo del libro. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desean el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Esta pregunta retórica ya fue abordada al iniciar este estudio. ¿Hasta cuándo, hijo? ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza de la vida? ¿Hasta cuándo aborrecerás el conocimiento y la instrucción de Dios por tu altivez y por querer vivir a tu manera? Y puedes maquillar como quieras lo que haces, pero la escritura le da un nombre: necedad. Es que soy desconfiado, no se llama desconfianza, se llama necedad. Es que primero tengo que examinar muy bien antes de obedecer. Sí, la escritura dice: examínalo todo y ponlo a prueba. Pero muchas veces utilizamos esto como excusa para no obedecer las claras y precisas instrucciones de Dios. Hay ejemplos en la Biblia de algunos hijos que causaron gran tristeza al corazón de los padres. Por eso hoy quiero dejar claro por el texto: un hijo puede hacer dos cosas: ser fuente de alegría para un hogar o ser fuente de tristeza. ¿Qué clase de hijo quieres ser tú? Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué gran tristeza tuvo que experimentar Adán y Eva
al ver que uno de sus hijos se levantó contra otro hijo. Qué gran dolor para el corazón de un padre y una madre ver a un hijo que mata a otro hijo. ¿O qué de Esaú y Jacob? ¿Cuánto dolor experimentó Rebeca al escuchar que su hijo Esaú quería matar a su propio hermano Jacob? Y que una vez su padre muriera, él se encargaría de quitarle la vida. Cuánto dolor experimentan los padres al ver que los hijos se levantan entre ellos. Es que tengo un problema con mi hermano. A mi padre y a mi madre lo amo, pero a mi hermano quiero verlo muerto. Hay una contradicción en esa afirmación de amar a los padres. Porque ¿cómo podrá experimentar alegría un padre al ver que sus hijos se odian entre ellos? Pero ¿qué otra forma de tristeza hay producida por los hijos? En la escritura hay muchas, por razones de tiempo solo puedo mencionar algunas. ¿Y qué de Sansón? Miren lo que dice Jueces, acompáñenme por favor a Jueces 14:1. Descendió Sansón a Timnat. ¿Recuerdan a Sansón? Aquel hombre escogido por Dios, ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Cuánto dolor produce un hijo a sus padres cuando toma por pareja a una persona que no es parte del pueblo de Dios. Cuánto dolor causa hijo al unir con una persona que no tiene a Dios por amar a tus padres y querer traer alegría. Una forma de hacerlo es escoger con sabiduría aquella persona con la que compartirás el resto de tus días. Hijos, hay tantos ejemplos en la Biblia. ¿Y qué de los hijos de Elí? Que rechazando la instrucción de su padre, terminaron enredándose en inmoralidad con las mismas personas que servían en el templo. ¿Qué ejemplos podríamos citar por montones? Pero acá el punto es este. Tenemos una por Dios. Nosotros podemos ser un instrumento útil en las manos de Dios para traer alegría a los padres. ¿Cómo? Obedeciendo a la sabiduría, siendo sabios, atendiendo al consejo de la Escritura. Pero también hoy se nos advierte que podemos ser una fuente de gran tristeza. ¿Cómo? Cuando despreciamos la instrucción, cuando ignoramos el consejo que la Escritura pone delante, cuando tenemos en poco las verdades bíblicas, cuando hacemos todo lo contrario a lo que la Escritura enseña, cuando un hijo da lugar a rencillas y rivalidades con otro hijo, cuando un hijo en lugar de buscar a alguien que ame a Dios, termina enredándose afectivamente con alguien que no ama a Dios. ¿Eres un hijo sabio o eres un hijo necio?
Pero extendamos también la aplicación de esa instrucción. Si tú hoy no tienes a tus padres vivos, ¿cómo estás siendo fuente de alegría para aquellos que Dios ha puesto en tu vida para enseñarte e instruirte, para dirigirte y aconsejarte en el camino? Pues con ellos también tenemos una responsabilidad. Debemos ser agradecidos y esforzarnos por traer alegría. Recuerden cómo Pablo se dirige a Timoteo, mi hijo, porque él se percibía a sí mismo como un padre espiritual de Timoteo. Así como tenemos una responsabilidad con nuestros padres biológicos, nosotros podemos ser causa de mucha tristeza para aquellos que Dios ha puesto para que nos enseñen la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando hacemos lo contrario de lo que la palabra enseña. ¿Cuánto daño le causamos a nuestros padres espirituales? Aquellos que nos enseñan la palabra, cada vez que hacemos todo lo contrario a lo que ellos nos enseñan domingo a domingo, miércoles a miércoles. Pero cuánta alegría podemos traer a aquellos que Dios ha puesto como autoridades espirituales al obedecer simplemente la palabra de Dios. Qué gran regalo es ese para las autoridades espirituales. Obediencia a Dios. Hijos, nunca más digan, yo haré con mi vida lo que yo quiera, pues mis decisiones solo me afectan a mí. Eso es falso. Aparte de ser una frase arrogante y egoísta, esto es una afirmación que nace en las mismas tinieblas. ¿Por qué? Porque la vida que dice ser tuya no es tuya, es prestada. Dios te la dio y te la dio no para que la vivas a tu manera. Cuando tú vives a tu manera, estás haciendo con algo que no es tuyo lo que se te viene en gana. Pero las consecuencias no solo tendrás que afrontarlas tú. Tus decisiones traerán gran alegría al corazón de tus padres o gran tristeza. Tu vida no es tuya, es de Dios. Y lo que hagas no solo te afecta a ti. Pero es que yo vivo solo y yo no tengo que darle cuentas a nadie. No. Tienes que darle cuentas a Dios. Y aunque vivas solo, tus decisiones y tus acciones o traen alegría al corazón de tus padres o traen tristeza. Oh hijo, tus decisiones podrán traer gran alegría o gran pesadez y zozobra a aquellos que Dios te ha concedido como padres. Cada vez que actúes de forma contraria a la Escritura, causarás una gran herida al corazón de aquellos que Dios puso para instruirte y aconsejarte. El amor a un padre se muestra con algo más importante que regalos materiales. Se muestra con acciones fieles a las Escrituras. Seamos hijos sabios que alegren el corazón de nuestros padres. Pero sería también para mí un grave error dejar esta enseñanza acá y no conectarla con lo que hemos venido estudiando durante todo el libro. Ser un hijo sabio o ser un hijo necio no es algo que tú puedas hacer en tus fuerzas, no es algo que yo pueda hacer en mis fuerzas. Pues la sabiduría es un regalo de Dios, es un don que Dios da. Así que, ¿en dónde debemos arrancar? Si hoy al examinar nuestros actos nos damos cuenta que somos hijos necios y no hijos sabios, hay un gran deber que debemos ejecutar hoy. Y es ir primero al Señor en arrepentimiento. Es que mis padres ya están muertos y no tengo cómo pedirles perdón por mi necedad. Pues tienes a Dios para ir a Él y decirle, Señor, perdóname porque fui un hijo necio y porque en lugar de traer alegría a mis padres, solo traje tristeza y dolor.
Pues quien puede perdonar esa falta es Dios. Pero si tienes a tus padres vivos, al primero que debes ir es a Dios y decirle: Señor, perdóname, porque he sido un hijo necio que ha causado gran tristeza al corazón de mis padres. Y si los tienes vivos, tienes una gran oportunidad de ir y decirles a ellos: perdónenme, porque he querido acallar mi conciencia dándoles ayudas económicas. He creído que mi deber como hijo simplemente termina en suplir las necesidades económicas, mientras vivo de forma contraria a la palabra. Pero para ser un hijo sabio, necesitamos ir a los pies de Cristo, aquel que es la perfecta sabiduría. Necesitamos, como dice la escritura en Santiago, aquel que quiera sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala, pero pídala con fe, sin dudar, y la recibirá. Y no estoy diciendo que aquel que recibe la sabiduría como don no vuelve a actuar con torpeza. Tristemente, a veces actuamos como si aún fuésemos necios. Pero el Señor ha prometido no dejarnos en esa condición por su Santo Espíritu. Pero hay una tarea que nos ha sido dada: pedir, y pedir con fe esta sabiduría. Pedir al Señor que nos ayude a ser hijos sabios y no necios, a ser causa de gran alegría para el corazón de nuestros padres. Señor, perdónanos como hijos por todas las tristezas que ocasionamos al corazón de nuestros padres al ignorar y despreciar tu santo consejo. De verdad te pedimos que nos perdones. Pero hoy te pedimos que nos des esa sabiduría que requerimos para ser hijos sabios, esa sabiduría que solo tú puedes dar y que prometes darla a todo aquel que la pida. Ayúdanos a vivir conforme a tus mandamientos para ser fuente de alegría a aquellos que has puesto como padres sobre nosotros. Perdona toda nuestra necedad. Pero gracias. Gracias. Porque todo aquel que pida con fe sabiduría debe estar seguro que la recibirá, pues tú lo has prometido. Por Cristo y en Cristo. Amén.